Hay una historia que siempre me ha impactado muchísimo y es la historia de cómo amaestran a los elefantes. Los elefantes cuando están pequeños los amarran o los atan a una, en este caso, a una cuerda que está encajada allí en un pedazo de madera, un pedazo de poste. Y ellos van acostumbrándose a estar allí amarrados, por ahí está. Y lo más increíble es que cuando ellos crecen, cuando ya están grandes, le hacen el mismo procedimiento y ellos se quedan allí sin hacer absolutamente nada porque están condicionados. Diga conmigo, condicionados. Los que hemos estudiado psicología sabemos que esto se llama condicionamiento. Hay dos tipos de condicionamiento, uno clásico y uno operante, pero no se lo voy a explicar. Pero ambos tienen el mismo fundamento, ambos tienen el fundamento de hacer que el animal o la persona reaccione a ciertos estímulos y en este caso obedezca a esos estímulos. Es como cuando usted, por ejemplo, le dice a su perro alguna frase o toca algo y le va a dar comida, ellos inmediatamente asocian ese estímulo con el alimento. Yo recuerdo cuando criaba cochino, la mamá de los cochinitos que nosotros teníamos encerrados era una eh, cochina gigantesca. Y a ella sí la dejábamos ir para todos lados. Y cuando yo le quería dar alimento, yo salía con una olla y golpeaba la olla tipo político, ¿no? Que está en contra del gobierno. Tan, 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 tan. Y esa cochina salía de donde fuera y venía corriendo, emocionada por verme. Yo me sentía feliz porque alguien se emocionaba con verme y era una manera fácil de hacer que ella viniera. Eso se llama condicionamiento. Lo que ocurre con el elefante es lo mismo. Él está condicionado a estar sujeto, atado, y aunque su fuerza es enorme y él con solamente un alón puede romper la cuerda o puede sacar el poste de donde está, él sigue condicionado a que eso lo ata y eso no lo deja hacer nada más. Ahora, ¿por qué te traigo esta ilustración? Porque muchísima gente está en la misma condición. Muchísima gente que no conocía antes al Señor están atados mentalmente para no creer lo que Dios está haciendo en su vida. Y aunque ahora son fuertes en Cristo y aunque ahora el Señor les ha llenado de victoria y de poder, ellos siguen atados a ese pensamiento limitante que les dice, no puedo, no sirve, no lo lograrás, no vas a poder absolutamente nada. Y es algo tan fuerte que ocurre en la mente de las personas. La forma en que nosotros nos miremos a nosotros mismos, que nos autojuzguemos, escuche bien esto, que nos autojuzguemos, y muchas veces nos autojuzgamos dependiendo del juicio de otras personas, pero terminamos siendo nosotros mismos los que nos juzgamos, que nos autoestimemos. Y fíjate que la autoestima, yo siempre les he enseñado a la iglesia que cuando hablamos de autoestima, siendo cristiano, se llama Cristoestima. Me estimo en lo que Dios ha hecho en mi vida. Está como el predicador que entonces iba a las campañas conmigo siempre, pero a mí no me gustaba porque a veces él llegaba y decía, nosotros somos un pedazo de carne inservible, nosotros somos un poco de polvo que no sirve para nada, somos gusanos. Y yo cada vez miraba eso y decía, bueno, eso era antes, ahora ya no es así, porque si yo estoy en Cristo, me tengo que estimar y el Señor no dice que eres un pedazo de carne, el Señor dice que ahora eres un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, a veces, estando en el Señor, nos miramos de una manera tan terrible y eso determina mucho lo que podamos alcanzar o lo que no podamos alcanzar en la vida. Si tú no sabes quién eres en Cristo, si tú no te estimas en Cristo Jesús, difícilmente vas a poder
salir adelante, crecer, avanzar y tener esa mentalidad de reino que el Señor ha colocado en nuestra vida. No en vano, el profeta Juan Bautista decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando habla del reino de los cielos se refería precisamente a Jesucristo. Jesucristo es el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Si la iglesia está, es decir, si tú estás, tú eres el cuerpo de Cristo y eres el reino de Dios en este lugar. Amén. Pero imagínate tú siendo el reino de Dios con un pensamiento limitado de pobreza, de mediocridad, de no poder hacer nada, de no atreverme porque siempre voy a estar con el pensamiento de voy a fracasar, no lo voy a lograr, soy el peor de todos. Yo no sé qué es lo que hay en tu cabeza, pero hoy el Señor va a limpiar eso en el nombre de Jesús. En la Biblia hay gente que se vio a sí misma como capaz, como personas que podían hacerlo, personas que cuando se daban cuenta que estaban en Cristo Jesús mantenían la paz y podían entender que el Señor los iba a usar de una manera increíble, personas aptas en el Señor. Y sabe, estas son las personas que se predican casi todo el tiempo en las iglesias, personas como José. Si usted se da cuenta, un José que los hermanos le hicieron de todo. Luego el faraón, luego la esposa de Potifar, luego, tanta gente en su contra. Sin embargo, él entendía que él era un hijo de Dios. Un David, un Daniel, un Elías, un apóstol Pablo. ¿Y por qué no un apóstol Pedro después de ser procesado? Y sabe, cada uno de nosotros tiene cosas que necesita limpiar para poder salir adelante. La Biblia nos habla de cierto momento donde el pueblo de Israel sale de Egipto al desierto y aproximadamente en un periodo de un año, diga conmigo un año, fíjate esto, en un periodo de un año aproximadamente, puede ser unos meses más, puede ser unos meses menos, pero hay personas que se han atrevido a hacer el mismo recorrido que se supone que hizo el pueblo de Israel hasta llegar a un lugar llamado Cades Barnea, que fue el lugar donde los espías fueron enviados. Y ellos dicen que se tomaron caminando y deteniéndose, más o menos calculando el tiempo que los judíos lo hicieron, se tomaron un año y 2 meses. Un año y 2 meses para llegar a la tierra prometida. No, pastor, ya va. La Biblia no me dice que fue un año y medio, la Biblia me dice que fue en 40 años. Escuche, llegaron a la tierra prometida en un año y 2 meses aproximadamente. Sin embargo, la historia nos cuenta que cuando llegaron y estaban a punto de entrar, ya estaban listos, Moisés escoge a 12 espías. 12 muchachos, se calcula que tenían entre 16 hasta 20 años y los manda a que espíen la tierra. La palabra espiar significa explorar, mirar, evaluar, y no era que ellos se iban a esconder. Escuche, porque a veces pensamos en estos espías como personas que se escondían y que no nos podían ver. No, recuerden que era una ciudad o eran ciudades que hacían comercio y ellos podían entrar libremente a la ciudad. Solo que iban con un pensamiento y el pensamiento era de evaluar la tierra, mirar las murallas, mirar las ciudades, ver el porte de los que estaban en ese lugar. Y ellos fueron tranquilamente y cuando regresaron, dice la Biblia, que ellos regresaron con el fruto de la tierra. Por ahí hay una imagen donde ellos llegan más o menos con unas frutas gigantescas, la siguiente, ¿verdad? Frutas, mostrándole a la gente, mira, las frutas, qué tremendo esto. Y usted conoce la historia, muchísimas veces la hemos estudiado, incluso la hemos leído en el devocional. La historia nos dice que 10 espías dijeron, no podemos entrar. Fíjense la frase que ellos utilizan. Dice, esa es una tierra que se traga a los moradores. Es una tierra que se traga a los moradores. Y terminan diciendo, nos vemos delante de ellos como langostas. Estaba buscando una imagen
relacionada, ¿verdad? Los espías con la langosta, y había una con una langosta de mar ahí. Yo decía, ay, Dios mío, a veces la gente no entiende a qué se refiere como langosta. Langosta sencillamente es un grillo del desierto. Es un grillo del desierto. Nosotros lo vemos aquí como esos verdecitos que andan por allí, que uno los agarra, ¿verdad? Yo no sé si usted era como yo antes, que los agarraba, hacía que me mordieran la ropa, y cuando me mordían la ropa los jalaba rápido, se quedaba la cabeza aquí y el cuerpo por otro lado. ¿Usted no lo llegó a hacer? Levante la mano el que lo llegó a hacer. Aquí mis amigos de la época. Eso era divertido. Con la chicharra también se hacía. Era divertido en esa época. Bueno, ya va. En esa época no había la ley de protección de animales, ni había internet. Así que yo no me la pasaba así. Yo agarraba y eso era la. A ver, hacíamos competencia de a cuántos le quitábamos la cabeza. Bueno, seguimos. Y no le voy a contar lo que hacíamos con los sapos, pero mejor seguimos. Ahora, ¿sabe? Esta gente habló y desanimó al pueblo. Y habían dos que terminaron dando palabra de aliento y de ánimo a lo que era el pueblo. Sin embargo, los 10 tuvieron mayor influencia. Y eso hizo que el Señor terminara matando a mucha gente, y que el castigo que se dio fue que no iban a entrar hasta que el último de esa generación que salió de Egipto muriera. ¿Quiénes sobrevivieron? Los niños que nacieron en el desierto. Por eso se dice que cuando entraron al desierto, los más viejos eran dos, Josué y Caleb. Y el mayor de ellos nada más podría tener algo así como 38 años de edad, cuando mucho. El más viejo que entró a la tierra prometida tenía 38 años de edad. Y sabe, la gente que no entró simplemente porque fue influenciado por personas con un pensamiento limitado. Escuche esto, un virus mental, un pensamiento de distorsión, y ya lo vamos a analizar. Y esto trajo como consecuencia un terrible desastre en el pueblo del Señor. Ahora, de toda esa frase, lo que nos atrapa es la expresión que ellos dan. Dice, delante de ellos nos vemos como langostas, es decir, como un insecto, nos vemos, como algo insignificante. Y ese era el pensamiento que ellos tenían. Y cuando nosotros entramos en esta campaña, tenemos que entender que estamos revisando a ver si hay pensamientos de este tipo en nuestra vida. Pensamientos donde decimos, por ejemplo, yo no puedo emprender, yo no soy como los emprendedores, no sirvo para eso. Yo no sirvo para cobrar, yo sirvo para vender, pero no sirvo para cobrar. Cuando alguien me dice eso, hermano, me está diciendo que tiene un pensamiento de langosta. Y algunos dicen, yo soy bueno cobrando, pero no haciendo. Pensamiento de langosta. Pensamiento de langosta es cuando dicen, esa carrera es muy difícil, yo no tengo cerebro para ella. Pensamiento de langosta. Cuando me dicen, me gustaría tocar la guitarra, pero es difícil, mejor no lo hago. Pensamiento de langosta. Y ahí pudiéramos evaluar cuántos pensamientos de langosta tenemos que no nos dejan crecer, que no nos dejan avanzar en tantas cosas que pudiéramos nosotros llegar a ser los mejores, simplemente atreviéndonos a ser. Porque sabes algo, no estás solo, no estás solo. Si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dile al que está al lado, si el Señor es contigo, ¿quién contra ti? Díselo. Así que evaluemos qué es una mentalidad de langosta. ¿Qué significa tener mentalidad de langosta? La mentalidad de langosta es la mentalidad de derrota, a pesar
de la fidelidad de Dios. Escucha esto, y cantaron tu fidelidad, tu fidelidad. Y cuando nosotros evaluamos ese pensamiento de langosta, decimos que Dios puede a una persona con pensamiento de langosta mostrarle su poder, mostrarle su milagro, y eso simplemente le alegrará en el momento, pero no permitirá que ellos adquieran la fe necesaria para avanzar en las cosas que tienen que avanzar. Mira, el pueblo de Israel vio milagros hasta más no poder. No sé si te has dado cuenta, pero antes de ellos llegar a Cades Barnea, ya el Señor le había llenado con milagros y misericordia. Le abre el mar rojo, le da agua en el desierto, le da comida, y con todo y eso, ¿qué hace esta gente? Siguen con la mentalidad de langosta. Si Dios te abrió el mar rojo, si Dios partió una roca en dos y te dio agua, si te manda maná del cielo, si hace tantos milagros a favor tuyo allá en el desierto para que el faraón sea quebrantado, ¿cómo no vas a creer que Dios le va a entregar la tierra que les ha prometido? Lo mismo ocurre con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no puedo, no puedo, no puedo? Y está bien, en tu condición humana, en tu condición física, mental, cultural, económica, quizás no puede, pero debes entender que si el Señor te está mandando a hacer algo, es porque Él te va a proveer, Él te va a capacitar, Él te va a llevar y Él va a hacer victorioso tu vida en el nombre de Jesús. Amén. A ver, iglesia, yo creo que tienes que convencerte de esto. Tienes que convencerte de esto. Fíjate todo lo que el Señor nos ha bendecido. Y yo pregunto, ¿será que Dios dejó de bendecirnos o va a seguir dándonos bendiciones? ¿Cuántos creen que el Señor va a darnos más bendiciones? Es decir, tener una mente de fracaso. La mentalidad de derrota es antes de hacer las cosas. Porque es que ni siquiera me he atrevido a accionar y ya estoy diciendo, no, ya estoy, ya me van a vencer. Fíjate que este pueblo, estos espías, ni siquiera habían avanzado y ya de una vez están diciendo, no, nos van a comer vivos. Esta gente es terrible, esta gente se traga a la gente viva, son gigantes, monstruos. Y cuando tú y yo analizamos el material de Venciendo en la Tierra de los Gigantes, hay una historia bastante interesante que es la historia de David. ¿Qué hacía el pueblo cuando tenía al Goliat allá al frente? ¿Qué hacía? Todos estaban paralizados. Diga conmigo, muertos de miedo. Y ese muerto de miedo era, mira, ni siquiera uno se había enfrentado. Y cuando se lanzó aquel muchacho flaco, bueno, quizás no flaco, porque si peleó con leones y todo eso, yo creo que no era tan flaco, ¿no? Pero delante de los guerreros no era nada. Y la historia nos dice que aun cuando el muchacho se lanza, que ellos dijeron, no, estamos fritos. Y el mismo Goliat lo humilló, le dijo, ¿qué vienes a hacer tú delante de mí con palo? ¿Cómo tú vas a venir con una vara a pelear contra mí? ¿Qué es eso? Y aquel, no, pues dejo la vara. Aquí estoy. Yo me imagino aquella actitud de ese muchacho. Una actitud es, ya el Señor me lo entregó, ya el Señor me lo dio. Ese negocio es mío. Esa universidad es mía, me la voy a comer. Esa carrera es mía. Todo lo que el Señor me ha dado me lo voy a comer porque yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Amén. ¿Y qué cosas que la mayoría de nosotros no pensamos así? Hermanos, vamos a emprender, en Venezuela, con este dólar que sube tanto. No, hermano, eso es una locura. Yo no puedo emprender así. ¿Cómo que no puedes emprender? ¿Y por qué los demás sí están creciendo económicamente? Quiere decir que tú no, pero los demás sí. Hay emprendedores que están creciendo. Y si ellos están creciendo, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Por miedo, por mentalidad de, dile que está al lado, langosta. Dile al del otro lado, langosta. Dile grillo, saltamonte. En la época mía había un grillo muy famoso, ¿sabe?
¿Sí se acuerdan de cómo se llamaba? Hoy ando viejo, vale. Cantando canciones viejas, recordando cosas viejas. Pepe Grillo, que era el compañero de quién? ¿De quién? De Pinocho. Pinocho, el marido tuyo, que miente y le crece la nariz. La mentalidad de langosta puede incluso convivir reconociendo la fidelidad de Dios. Porque muchas veces uno dice, ¿cuántos creen que Dios es fiel? Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede bendecirnos? Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede? Amén. Y no es mentira, usted lo cree. El pueblo de Israel sabía que Dios podía bendecirlos. Amén. Pero una cosa es creerlo y otra cosa es atreverse a vivirlo. Atreverse a vivirlo. Es decir, que podemos vivir con mentalidad de langosta aún creyendo que Dios nos puede bendecir. Mira, estos 10 que llegaron con el reporte nos dan el mejor ejemplo. Mira lo que dice Números, capítulo 13, versículo 27. Dicen esto, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, Moisés. La tierra que, y ahí hay una palabra, ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Dice, hey, lo que el Señor nos dijo a través de ti es verdad. Mira, el Señor bendice, el Señor prospera, el Señor nos restaura el matrimonio, el Señor hace de nuestros hijos en bendición. Sí, es verdad lo que tú dices. Pero, y ahí es donde viene el pero siempre, ¿no? Yo sé que el Señor me puede bendecir, pero yo creo que no es el tiempo de invertir. ¿Cómo que no es el tiempo de invertir? ¿Cómo que no es el tiempo de estudiar? ¿Cómo que no es el tiempo de meterte en un ministerio? ¿Cómo que no es el tiempo? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando ponerte viejo? ¿Estás esperando ya enfermarte? ¿Estás esperando qué? Dile a la persona que está al lado, este es el momento para servir al Señor. No, 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 dígalo más fuerte, este es el momento para servir al Señor. Amén. Es decir, que la fidelidad de Dios no excluye los desafíos de fe, hermano. Entienda esto, la fidelidad de Dios no es para que tú lo tengas aquí en la cabeza. La fidelidad de Dios es para que tú te atrevas, para que entres en los desafíos de fe. Para eso uno da testimonio, para eso uno pide que alguien diga cómo el Señor lo sanó, para levantar la fe. Pero levantar la fe es accionar y tratar de meternos donde Dios realmente nos quiere meter. En segundo lugar, ¿qué es la mentalidad de langosta? Es un concepto errado de sí mismo. Es un concepto errado de nosotros mismos. Porque cuando esta gente dice esa frase célebre, éramos a nuestro parecer como langostas delante de ellos. Mira, aquí está la clave. Ellos no dijeron, ellos nos llamaron langosta. Vean que no dijeron eso, ellos nos llamaron langosta. Porque estoy seguro que en esa tierra no todos eran gigantes. Seguramente a los gigantes los tenían en algún lugar especial para que sean parte del ejército. Y la mayoría era personas normal. Pero ellos vieron los gigantes y ellos dijeron, a nuestro parecer, éramos delante de ellos como langosta. Vea, vea, no sé si se está dando cuenta, pero es una percepción o una autopercepción negativa de ellos. ¿Cómo pudiera haber sido la frase realmente bañada en fe? Bueno, sí, ellos son gigantes, ellos son grandototes. ¿Cómo era que decía uno cuando era pequeño y alguien grande se metía con uno? ¿Sí lo recuerdas? Los grandes caen más rápido. ¿No decíamos nosotros así? Los grandes caen más rápido. A ver, ¿cuántos fueron así como yo que decía eso? No, pues ustedes eran santos, santones.
Mire, hermano, yo no le comía cuento a nadie. Y cuando algún grande se metía conmigo, yo miraba de arriba abajo, miraba algo que tienen ellos en medio de las piernas y decía, ese va a ser mi primer golpe o mi primera patada. Y si no lo logro, que no me suelte, porque si me suelta y agarro piedra, lo reviento. Era malo, malo. Por eso Cristo me salvó y mi corazón limpió. Hermano, el que tiene mentalidad de langosta nunca va a pensar así, va a decir, no, si este me agarra, me escuartiza, me va a hacer daño, me va a maltratar, no, me va. Pero el que tiene la mentalidad de fe, de reino, dice, ese puede ser grande, pero hay uno más grande que él y ese grande está conmigo y es el Señor. Aleluya. Amén. El Señor está con nosotros. ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? ¿Quién? Diga el Señor. Quiere decir que si el Señor es el dueño del oro y la plata, nosotros somos los administradores y el Señor nos está diciendo, ve e invierte, ve y hazlo. Mira, hay gente que me dice, es que no me entra la materia, no me entra el curso, no me entran los teclados, las teclas, quiero aprender teclado, pero cuando me pongo, se me enredan todas las notas y yo le digo, pídele que la mente de Cristo se manifieste en tu cabeza. La Biblia no lo dice, que tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué no lo pides? No, me salí del curso de teclado, no me entraba nada, hermano. Dígame cuando me pusieron a las negras, las blancas, corcheas, semicorcheas, yo me equivocaba todo, hermano. Pida la mente de Cristo. Usted ya no funciona en su fuerza, usted funciona en las fuerzas del Señor. Es en las fuerzas del Señor. Usted tiene que tener esa mentalidad de reino en el nombre del Señor, cambiar su mentalidad. Ellos dijeron, a nuestro parecer, ellos tenían un problema y es el problema que siempre le decimos a los papás. Yo siempre le digo a los papás, no compares a los muchachos con nadie, no los compares con nadie. Mira, hijo, tú deberías ser como tu primo. Tu primo, ese sí, ese muchacho, no, olvídelo. La comparación es negativa. Y esta gente que estaba haciendo, se estaba comparando. Somos así delante de ellos, somos así. Cuando tú te comparas con otra persona, tu autoestima o tu cristoestima se disuelve. Y pasa muchísimo entre hermanos, ¿verdad que sí? Entre hermanos nos comparamos. Yo recuerdo que mi mamá comparaba a mi hermano mayor conmigo, porque mi hermano era así, tú sabes, muy relajado, muy tranquilo, muy suave. Todo era, él tiene 3 velocidades. Bueno, sí, 3 velocidades. Lento, más lento y pare. Y yo era sin freno, pues desbocado, todo lo hacía rápido, todo era rápido. Entonces mi mamá, pero aprende a tu hermano. Y mi hermano hubo un momento donde me agarró rabia. Ay, sí, el preferido de mamá, gafo, bobo, y era mayor que yo. Y cuando mamá se descuidaba, me golpeaba. ¡Pum! Tú eres el preferido de mamá. ¡Pah! Y yo, cónchale, señor. Mamá, no lo compares más, por favor. ¿Te han comparado? ¿Te comparas tú con otras personas? ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Si nos vamos a mirar, que sea como Cristo nos mira. Cristo o Dios Padre no nos mira directamente a nosotros. ¿Tú sabías eso? La Biblia lo dice, por cierto. Dice como que cuando el Padre nos mira, no nos mira directo, nos mira a través de la sangre de Cristo Jesús, de lo que el Señor Jesucristo ya hizo por nosotros. Y cuando esa mirada del Padre viene hacia nosotros, ya no nos ve con tantos defectos, nos ve ahora santificados en Cristo Jesús, justificados en el Señor. Amén. Y nos ve como gente que Él respaldará con todos sus ejércitos celestiales. Y la Biblia es clara, hermano. Ahora, el problema cuando nos comparamos es que eso nos detiene en todas las cosas. Dios había dicho sobre esta casa o sobre estas cosas en Éxodo 19:6,
Les había dicho estas palabras antes de eso. Les dijo esto: y ustedes me serán un reino de sacerdote. Diga conmigo, de sacerdotes. Ustedes me serán un reino de sacerdote y gente santa. Pero ahí hay una clave que dice así: estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mire, escúcheme. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Ustedes son un pueblo santo. Ustedes son un pueblo de sacerdotes. En otras palabras, Dios está con ustedes. Amén. Pero ¿qué hicieron estos 10? Estos 10 hicieron eso. Cuando dieron el reporte, ellos dijeron: nosotros somos como langostas. No dijeron: mire, hermano, somos reyes, somos sacerdotes, somos respaldados por el Señor. No dijeron eso. Dijeron: somos langostas. Pero aquellos dos dijeron: hermano, Dios nos los ha entregado en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos son reyes y sacerdotes delante del Señor? Quiere decir que ya Dios te ha respaldado. Quiere decir que ya Dios te ha bendecido. No, aquí no se lo creen, hermano. Quiere decir que ya Dios te ha respaldado. Quiere decir que ya Dios te ha bendecido. Amén. Entonces, pregúntale al que está al lado: ¿por qué tanta mentalidad de langosta? Pregúntaselo. Y te voy a hacer dos preguntas fáciles. ¿Cuántas veces te encuentras comparándote con otras personas o comparándote con circunstancias en vez de verte como Dios te ve? ¿Cuántas veces? La otra pregunta es: ¿cuántas veces te estás diciendo a ti mismo o a otros cosas que Dios no te dijo que te dijeras? Dios no te dijo que te dijeras que eres un bueno para nada. Eso te lo dijeron tus padres, te lo dijeron tus hermanos, te lo dijo la maestra, te lo dijo tus amigos y enemigos, pero Dios no te lo ha dicho. Dios te dijo: eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable del Señor. ¿Hasta cuándo sigues con esa mentalidad limitante en tu vida? Tienes que romper con esos patrones de pensamiento. El miedo exagera los obstáculos. Y es algo clave aquí, hermano. El miedo hace ver los obstáculos más grandes de los que son. Números 13:28 es la descripción exacta. Dice: el pueblo que habita en la tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y aquí la pregunta es: ¿Dios es fuerte? ¿Dios es fuerte? Y entonces, ¿por qué temer? ¿Quién creó el barro, el bloque, las piedras? ¿Quién creó todo eso? ¿Y acaso Dios no puede derribar esas murallas? Claro que sí, hermano. Pero ellos tuvieron miedo y magnificaron todo lo que habían visto. Pero lo increíble es que el miedo hace ver a Dios como imposible en nuestra vida. Creemos en Dios, sabemos que Dios está con nosotros, pero como tengo miedo lo pongo a un lado y digo: no, es que hay que ser realistas. Hermanos, hay que ser realistas. ¿Realmente el evangelio es de gente realista? El evangelio no es de gente de fe. ¿Por qué razón la Biblia dice que el evangelio para muchos es locura? Porque nosotros creemos en un Dios que, a pesar de las circunstancias, nos puede bendecir en todo momento. ¿Lo crees? El informe que le dieron a Moisés, ¿fue realista o no fue realista? Sí fue realista. Mira, si fue realista, las ciudades son grandes y fortificadas, la gente que habita ahí son grandes, el fruto es un fruto increíble. Fue realista, pero no tenía fe. No es lo mismo ser realista y tener fe que ser realista y no tener fe. Yo puedo decir: hermano, estoy enfermo, pero yo sé que hay un Dios que me va a sanar.
Como puedo ser de los que dice, yo tengo, estoy enfermo, pero, ay hermano, estoy mal. Y aunque uno se vaya, uno se tiene que ir con fe en el nombre del Señor. El miedo convierte los retos en imposibles. El miedo convierte los retos en imposibles. ¿Cómo estás viendo tus problemas? ¿Con lupa o con microscopio? ¿Cómo estás viendo tus problemas? ¿Con lupa o con microscopio? ¿Sí sabe cuál es la diferencia, verdad? Mi problema cuando lo veo con lupa y cuando lo veo con microscopio, ¿cómo los estás viendo? Hay gente que tiene tremendo microscopio en sus ojos. Se ahogan en un vaso de agua. Piensan que no pueden por nada del mundo. Esto sí es gigante. Y lo que es una bacteria allí lo vemos como algo muy grande, hermano. Dios está contigo. Tienes que salir de esta serie pensando que sí puedes, que Dios está contigo, que no hay limitantes para avanzar en el reino de los cielos. ¿Cómo se llama la mentalidad que estamos tratando de sembrar en ti? Mentalidad de reino. Que tengas mentalidad de reino. Y qué malo que aquí no haya un palacio así que uno pueda decir, vamos a invitar a la iglesia a entrar en un palacio. Porque parece ser que cuando uno va en paseo al palacio, uno parece chabacano. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Pero cuando uno entra al palacio, como el palacio te impregna de su belleza, de su majestuosidad, hasta tu mente cambia. Hasta tu mente cambia. Tú dices, aquí me tengo que comportar. En Aruba nos metieron a nosotros en una casa de, creo que era un príncipe, algo así. Y es impresionante, pero tú entras al palacio y tú dices, todo cambia. Hasta caminas más derecho. Das pasos más certeros. Tú dices, wow. Cuando sale, ¿qué? ¿Qué es lo que es? Pero hermano, nosotros tenemos que vivir siempre en el palacio del rey. Tenemos que vivir delante del Rey con mentalidad de reino en el nombre de Jesús, creyendo que Dios puede y que nosotros podemos y por eso vamos a lanzarnos en todo lo que Dios nos está mandando a hacer. ¿Cómo me gustaría que antes de terminar el año esta iglesia tenga esa mentalidad? Que uno le diga a alguien, mira, ayúdame aquí, si va, si es. Yo le comentaba a mi esposa sobre una persona que pues estamos orando por esa persona. Y estamos evaluando, tú sabes, en el espíritu uno evalúa. Pero me gusta que esa persona siempre tiene una idea en la cabeza. Siempre tiene un pensamiento positivo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a lograr tal cosa. Si lo podemos hacer, si el Señor está con nosotros. Y tú dices, gente así es que necesitamos a nuestro lado. Porque ¿sabes qué chimbo, hermano? Y permítame decirles la palabra, chimbo, que uno tenga gente a su lado para que te inspiren y te digan, no, hermano, eso no se puede. No, mira, no se atreva a meterse por ahí, se lo va a comer el coco. Y yo no soy muy fácil de influenciar. Ojo, a mí me puede decir muchas cosas negativas y difícilmente me influencian con cosas negativas, pero sí me da dolor de estómago escuchar de personas que deberían estar en una posición de pensamiento de éxito y de victoria, de pensamiento de reino, hablando en esa condición. Y es allí donde se cumple la palabra del Señor. De la abundancia del corazón. Habla la boca, hermano. Hay gente que tiene el cerebro lleno de cosas negativas. Y te digo algo, una persona con la mente así no puede estar en un liderazgo. No puede estar ni siquiera cantando aquí ni tocando un instrumento. Porque eso como que se pega. ¿O es que acaso no viste lo que el Señor hizo con los 10 espías? Aquí no lo vamos a hacer, gloria a Dios. No pónganlos ahí, apedréenlos a todos. Nos quedamos sin iglesia, Dios mío. Pero hermano, eso tiene que cambiar. Usted tiene la capacidad de hacer grandes cosas porque usted tiene la mente de Cristo. Porque el Señor está contigo.
Ver a un Goliat allá al frente no nos debe dar temor. Goliat tenía una estrategia tremenda y era vociferar para amedrentar. ¿Quién de ustedes? Y todas las mañanas salía y hacía lo mismo. Y en las tardes, ¿dónde está el que se atreva para mí? ¡Pah! Romperle la cabeza y picarlo en dos. Y los soldados, no. Y se miraban, dale tú, no. Y tú, no. Y cuando venía Saúl, la gente decía, ay, me va a mandar. Y el mismo Saúl se escondía detrás, no, que no me vea. Yo no. Y llegó el muchachito con la lonchera. ¿Dónde están mis hermanos? Aquí vengo con la comida. Y la verdad, ¿qué haces tú aquí? No ves tan terrible. ¿Y quién es ese? Ese es el que nos está amedrentando. ¿Amedrentando? ¿Cómo que amedrentando? ¿Acaso Dios no está con nosotros? Y véngase, yo voy a pelear. Tú. Y todo el mundo dijo, no, estamos fritos. Ahora sí es verdad, esclavos de ellos. Y él dijo, no, no, yo mismo soy. Véngase pues, bueno, que muera este, ¿qué importa, verdad? Póngale ahí toda la armadura y le pone la armadura y aquel muchacho con aquella armadura ni la podía levantar. Se quitó aquella cosa y dijo, no, no, no. Yo he peleado con osos, leones, con cualquier cosa he peleado yo así como soy. Porque nuestra armadura no es humana, nuestra armadura es espiritual. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y lo más cómico es que cuando se paró frente al gigante, el gigante quería seguir usando la misma estrategia, amedrentar. Y aquel muchacho le dijo, no, no, tú eres un incircunciso, ¿qué te pasa? Tú no sabes quién está conmigo. Y esa debe ser la misma frase que tú y yo tenemos que usar. Tú no sabes quién está conmigo. Dios está conmigo. Economía, no me vas a vencer porque Dios está conmigo. Satanás, no vas a robarte a mis hijos porque ellos están con Dios. Dios está con ellos. Mi matrimonio, Dios está con mi matrimonio. Y así tienes que comenzar a hablar, a creerlo, hermano. Dios nos está cambiando la mentalidad. Somos una iglesia con mentalidad de reino. No, ahí tenías que haber dicho amén. Somos una iglesia con mentalidad de reino. La mentalidad de langosta es tener pensamientos de esclavitud, siendo libres. El caso del elefante. Tú tienes la fuerza. Dale un alón a esa cuerda. Saca ese palo de allí. Tú puedes vencer en el nombre del Señor. Pero sigo allí. Como el elefante de... Bueno, no, como el burro de Winnie Pooh. ¿Sí recuerdas al burro de Winnie Pooh? Igor, aquí estoy. Nosotros a muchas personas le llamábamos Igor así, mira, es que habla como Igor. Hola, hermano. Bueno, también hay comiquitas como la de, ¿ustedes recuerdan Droopy? Hermano, siempre esas comiquitas fueron mejor. Droopy, que se le aparecía a todos y le decía, hola, Joe. Yo estoy sumamente alegre. Mire, el pensamiento limitante de langosta te hace vivir como esclavo siendo libre. Y precisamente eso es lo que enseñamos en Paso de Libertad en Cristo. ¿Qué enseñamos en Paso de Libertad en Cristo? Decimos que ya el Señor conquistó la libertad en nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? Así que ya tú no eres esclavo, no eres un pecador, tú no eres un hijo del diablo. Si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pensamiento nuevo, vida nueva. Diga conmigo, mediocridad fuera. Diga, mediocridad.
No, diga mediocridad. Fuera. Diga pensamiento limitante. Fuera. Así que mire, hermano, al próximo que uno lo vea así como que, no, hermano. Es más, ya sabemos cómo lo vamos a llamar. ¿Qué pasó, Igor? Perdón, aquí nadie se llama Igor. Ah, ok. No, porque hay gente que se llama Igor, ¿no? ¿Por qué ellos pensaban así? Porque ellos venían de la esclavitud y ellos seguían en sus mentes y en su vida siendo esclavos, aunque eran libres. Solo dos personas comprendieron que ellos son libres y fueron Caleb y Josué, que lo apoyó. Los demás seguían pensando como esclavos. El resultado fue que Dios no pudo meter a aquella generación a Canaán, no la pudo meter a Canaán. Mira, y a mí me gusta esta frase, dice, no la pudo meter. Dios quería meterlos, pero no los pudo meter. Eso me dice que Dios te quiere prosperar, pero no te puede prosperar por culpa de tu mentalidad. Dios quiere que seas un ministro, pero no te puede meter en el ministerio por culpa tuya, de tu propia mentalidad. Dios te quiere hacer un empresario, pero no te hace empresario por culpa tuya. Dios quiere restaurar tu matrimonio y no lo restaura por culpa tuya. ¿Me estás entendiendo eso? Mira cómo lo dice en Números 14, 16. Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Vale, un poquito. Dice, los mató en el desierto. Pero ¿cómo los mató? De dos formas. Algunos realmente los mató allí. Creo que fueron más de 3,000 personas que murieron, si mal no recuerdo, ese día. Pero al resto los mató ¿cómo? Los paseó por 40 años, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, hasta que el último de ellos murió. ¿Quién fue el último que murió? ¿Quién fue el último que murió? Moisés. Porque ni siquiera Moisés pudo entrar a disfrutar la tierra prometida. Qué tremendo esto. Hermanos, yo oro al Señor para que tú no seas de esos que caen derrotados, sino que seas bendecido por el Señor. La incredulidad hace que recibamos maldición en vez de las bendiciones de Dios. Números 14, 20 dice, entonces Jehová Dios dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho. Yo perdoné esta tierra, a esta gente, yo los perdoné. Mas tan ciertamente como yo vivo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces. Dice, me han tentado 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Y te voy a decir algo tremendo. Cuando tú y yo somos de mentalidad de langosta, de pensamientos limitantes, irritamos a Dios. Irritamos a Dios. ¿Te puedes imaginar Dios diciéndote, dale, yo voy contigo? No. ¿Cómo se siente un papá cuando uno le dice al hijo, vamos, estudia, dale, yo te apoyo, yo te pago el curso, yo estoy con... ¿Cómo se siente un papá cuando tú estás dando todo y el hijo no está dando nada? ¿Cómo se siente? Hey, joven, escucha, adolescente, escucha, producción, escuchen. Cuando uno da como papá y se dedica como papá y usted no avanza, uno se siente irritado.
Y lo mismo le pasa a Dios. Dios dándonos bendición, Dios dando, Dios haciendo y nosotros, hermanos, no irritemos más al Espíritu Santo de Dios. Ahora, la fe ve oportunidades donde otros ven amenaza. Y es aquí la clave, hermano, que tú y yo seamos como Caleb. Porque la Escritura dice en el versículo 30 del capítulo 13, entonces Caleb hizo callar al pueblo y dijo, es verdad, hay gigantes, hay murallas, es una tierra dura que se traga a los moradores, sí, pero dice, subamos. En otras palabras, hagamos lo que tenemos que hacer, amén. ¿Quieres aprender un instrumento? Dale. Dale y adquiere las habilidades del Señor. Dale que Dios te va a hacer diestro en lo que haces. Dale. ¿Quieres aprender un nuevo idioma? Hazlo. Atrévete. No, que el inglés es difícil, que el alemán es difícil. Hermano, ningún idioma es difícil. Dios puede ayudarte. Dios puede ayudarte. ¿Quieres emprender un negocio? Dale. Caleb dijo, subamos. Hagámoslo. Y dijo, y tomemos posesión de ella. Es decir, es nuestra la tierra. Ya Dios nos las prometió. Ya Dios nos las entregó. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿qué estás esperando? Subamos. Alcancémoslo. Y lo que me gusta es lo que viene, porque sigue diciendo, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. ¿Y es que acaso el Señor no dijo que las riquezas del mundo vendrían a los hijos de Dios? ¿Escuchaste lo que te dije? Las riquezas del mundo vendrían para los hijos de Dios. El Señor iba a extender nuestras cuerdas. El salmista dijo, en lugares deleitosos las cuerdas me cayeron y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hermano, ¿hasta cuándo seguiremos atados? Deja de ser como ese elefante, porque ya Dios te ha bendecido. Ya Dios te ha capacitado. Ya Dios va delante de ti preparando el camino. Él lo está haciendo. ¿Cuántos lo creen? La fe trae recompensas para nosotros y para nuestras generaciones. Números 14:24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y me gusta esa frase, hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde él entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Qué fuerte esto. Él, porque pensó diferente, porque actuó diferente, porque me creyó a mí, yo le estoy entregando la tierra en posesión. Y sabe, este fue el hombre, el primer hombre que recibió la heredad, porque cuando se iban a repartir la tierra, ya va, primero a Caleb, porque Dios se lo prometió. Antes de repartirla, primero a Caleb. Y Caleb fue el único que pudo decir, dame tal pedazo de tierra. Y se le entregaron. Lo que él pidió, se le entregó. Es decir, que cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, podemos pedir y el Señor nos va a bendecir. ¿Qué estás declarando sobre tu futuro? ¿Cuál es el lenguaje que estás utilizando? ¿Lenguaje de pobreza limitante o estás usando el lenguaje de Dios, que es el lenguaje del reino de los cielos? Jóvenes, a estudiar, a invertir, a capacitarse, a crecer, a levantar negocios. Dejen de estar pensando en las noviecitas. A mí me da grima, y lo digo así,
grima que nuestros adolescentes no están pensando en estudiar y en levantar una empresa, sino que lo único que están pensando es a quién le echó los perros, a quién le echó los perros. Y uno dice, ¿qué les pasa a estos muchachos hoy en día? Tienen todas las de ganar, tienen todas las de crecer, tienen todas las de emprender y andan abobados con el celular y con las relaciones que todavía no están preparados para tenerlas. Y eso tiene que cambiar. Cambia tu manera de pensar para que también cambie tu manera de vivir. Piensa. Piensa en emprender. Piensa en crecer. Piensa en invertir. Piensa en grande en el nombre del Señor. Amén.